damos inicio al módulo 5-6. Me emociona porque tiene que ver con la antena y tiene que ver con verdad. Entonces, esos desafíos como que se ponen interesantes cuando uno va a ver su propia verdad. ¿Verdad? A veces se siente muy fuerte, pero hacen, no sé, son muy expansivos cuando uno va a ver como su propia verdad. Y también que tiene que ver con la antena. Entonces, la reunión 1 del módulo 5-6. Entonces, el año pasado también abrimos en ese módulo antena, pero creo que hay más elementos todavía para poder ir reconociendo esa función que tenemos como parte de los habitantes de este planeta. No se me ha cortado, ¿verdad? Porque veo un poquito ahí congelado. No. Súper bien. Estás bien. Ahora no está, bueno, ahora no está mi hijo y espero que no se corta, porque cuando él se pone a jugar como que se me pone lento el internet. Se siguen conectando ahí. Sí, aquí estás, Marcia. Okay. Bueno, quería esperar un ratito porque hay unos que se van conectando, pero igual después queda la grabación. Bueno, vamos a empezar por el reconocimiento de esa función antena. Antena, ¿por qué? Porque generalmente estamos nosotros captando información a través de de todos nuestros sentidos. Y a veces podemos decir que hay captaciones que van más allá de los sentidos a lo que estamos habituados, como esos presentimientos a veces que nos vienen y que luego podemos ver que sucedió alguna situación que tenía que ver con ese estado previo que teníamos. Quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos ciertas habilidades de las cuales no somos plenamente conscientes. Entonces, ahora se ha puesto disponible la información que nosotros funcionamos como antena bajo diferentes líneas. Yo recuerdo cuando leí, no me acuerdo hace cuánto, el libro del secreto, donde algunos han leído ese libro, donde hablaba de la función antena. Hablaba de la función antena, entonces, bueno, ya se ha venido como comentando esa función que tenemos. Y ahora le sumamos que también la frecuencia de la palabra verdad es 5-6. Entonces, si nos vamos a ver, hay muchas palabras que pueden sumar esa frecuencia 5-6. Entonces, vamos a verla de manera abstracta. ¿Qué estaría dando esa frecuencia? ¿Qué estaría mostrando 5-6? Es la lógica en el campo, la forma en que están interconectados los elementos en un campo. Bueno, ya 6 podemos hablar como de información, de una interacción de mente y conciencia que ya está generando como el potencial para que una realidad llegue a colapsarse en el plano. Vimos la vez anterior que esta apertura, no sé si fue en el 707 o en que esa apertura de ese punto hiperconvergente de nada absoluto, cuando se abre, ese campo que se crea tiene que ver con la herramienta que va a utilizar para llevar a colapsar en otra dimensión más concreta esas posibilidades. Recién que pasamos el módulo 4-5, hablamos pues que es como 4 como la conciencia, pero ¿cómo vemos esa diferencia cuando yo digo 4 conciencia y cuando yo digo 7 conciencia? Entonces, creo que abrimos un poco que esa 4 tiene que ver ya con cada uno de los receptores particulares, digamos, una conciencia escindida, o sea, esa absoluta que se divide en muchos elementos para ir a explorar diferentes posibilidades en un plano más gravitatorio. Entonces,
Entonces vamos a ver así como, ¿qué me dice eso de que yo funciono como antena? Tomando los potenciales de este mes que recorremos del administrador, pues han visto cuánto se ha abierto de lo que es plano 5, y que en 4 se podría decir que es la conciencia, y en 5 es como que nos damos cuenta de la conciencia que tenemos. Darnos cuenta de los archivos que yo tengo integrados. Le comentaba, mi marido viene a veces comentándome sucesos que pasan en el entorno de su trabajo y me dice, es que yo no sé por qué no me entiende y por qué se traba y por qué este proceso y por qué no hacen esto. Yo, siendo lo más positiva posible, le digo, cada persona que forma parte de una empresa quiere hacer su trabajo bien. Yo no creo que nadie vaya a trabajar y querer que su trabajo hable mal de lo que hace. Entonces, todo el mundo va con la intención de hacer su trabajo lo mejor posible, que a veces dentro de todo ese mecanismo dentro de una gran empresa, a veces puede ser que me cierre tanto en mi trabajo y piense que no está conectado con el trabajo de otro. Y empiece esa lucha de competencia por quedar bien y al final, por hacer bien la parte que le toca, se pierde el resultado que se hace en conjunto. Entonces le digo, lo que pasa es que a veces tú estás viendo una cosa de determinada manera y el otro la está viendo de otra forma. Entonces, ser consciente de tu conciencia te da esa capacidad de poder ver lo que puede estar faltando y en lugar de ponerse de una manera confrontativa, sino que hacer una transferencia de ese potencial para que se agilice un proceso. No sé si se comprende esa parte. Porque yo puedo decir, qué fácil es esto, ¿y por qué el otro no me entiende? Porque tal vez piensa que eso es la normalidad, perdón. Eso sería verlo desde el observador, Marcia. Verlo desde el observador, estar consciente de la conciencia. Incluso darte cuenta, a veces podemos estar usando el observador y no darnos cuenta que estamos usando ese observador. O sea, ser consciente de esa abstracción de poder ver desde afuera un proceso y verme también incluido en ese proceso. Entonces, ya el plano de este administrador tiene que ver con ser consciente de la conciencia que tengo. Para poder... Pero eso sería, Marcial, desdoblarse y verlo desde arriba o desde otro lugar. Exactamente, o sea, pero incluso a veces hemos tenido esa acción de desdoblamiento, pero no ser consciente que lo estamos haciendo. Entonces, cuando es nombrado, también se amplía la conciencia del observador, del observado y en qué momento está siendo observado por el mismo observador. Y también podemos ir integrando eso de ya al otro. Porque en esa abstracción nos vemos nosotros en funcionamiento y vemos nuestro funcionamiento en relación al otro. Entonces como que se va ampliando. Eso creo que es como para decir cuáles son las cualidades de ese 5 que está administrando. Entonces puede ser que ese 5 esté administrando, pero cuando hay un 5-3, el 3 se da cuenta de ese que está administrando. Ya no solo es 5, ¿me explico? Sino que el 3 se da cuenta de ese administrador. Por eso está esta administración 5-3. Entonces, bueno, ir observando cuál es la lógica del campo, cómo es que yo relaciono los elementos, y ahí es donde, cuando ante una situación inesperada, que está fuera del marco de mi diseño, del marco de lo esperado, ver dónde está la falla, ver qué es lo que hace falta, y bueno, cómo implicarse en esa generación de nuevos recursos. Pero hay como que para ese 5-6 tiene que haber ese previo, ese 4-5.
porque en las secuencias, cada uno de los elementos que va formando parte de una secuencia, el siguiente dato es superador del anterior. Pero el anterior no deja de ser importante porque fue la base para ese. Por ejemplo, digamos, el número 2 es superador del 1, pero no llego a 2 si no viene la secuencia de 1. Estoy hablando en el plano de que habitamos, de la tercera dimensión. Por ejemplo, cualquier otro número, tenemos el 255, el 256 es superador de ese 255, pero el anterior fue base para eso. Por eso es que vamos siempre integrando lo que hasta ese momento sirvió de base para llegar a ese instante. ¿Hay alguna pregunta? Pero, Marcia, si lo vemos desde la calculadora, por ejemplo, el 4-5 es preciso para el 6, es decir, que si vamos del pasado al futuro o del 1 al 3 necesitas pasar por el 2. Entonces, la calculadora podría ser como, digamos, una referencia que nos permite ver de dónde a dónde es ese proceso de incremento. ¿Cómo se van combinando? Diferentes frecuencias para generar codificaciones más complejas. Porque nosotros estamos integrando tanto lo lineal como lo no lineal. Entonces, de saber diferenciar cómo se relaciona la tercera con la quinta, que en 3 te va a exigir secuencia, pero para nutrirse hay aspectos no lineales a donde no es necesaria esa secuencia. Por eso es que ante ciertas combinaciones de códigos, en un nivel abstracto, en un nivel iónico, podemos ver cómo estaba esa combinación y hacer las diferentes combinatorias. Entonces, en un punto estoy hablando de las exigencias de la tercera dimensión que exige secuencia. ¿Va por ahí lo que me decías? Yo me gustaría que ampliaras un poco más ese aspecto de la tercera dimensión que dices que exige secuencia. ¿Cómo sería eso? ¿Algún ejemplo que lo podamos ver más claro? Como los procesos biológicos del crecimiento de una planta o el de la gestación, por ejemplo. Que la gestación va a desarrollo paso a paso y que si alguna secuencia no se cumple, todo el proceso pues se puede ver afectado en la linealidad. Sí, pero en la linealidad hay procesos que no percibimos ni vemos, que a veces son abstractos. Sí, son abstractos, que aunque no nos demos cuenta, han tenido su secuencia. El tiempo lento, el tiempo de cada paso previo en que una realidad se colapse, porque claro que nos pasan inconscientemente, porque a veces llegamos al choque donde la realidad puede ser explosiva y es porque tal vez nos perdimos un puntito de la secuencia. Entonces nosotros no vamos a ser conscientes como de todos los pasos de todos los procesos, pero al tenerlo integrado como a nivel biológico, va a estar en constante captación de esa secuencia. Que tal vez no llegue a 3, pero hay un propio administrador al cual, a través de que pasaste por 4 o 5, le diste entrada. Y puede ser que asumís la secuencia, entonces asumís el proceso y se asume el tiempo lento. Y entonces, ¿qué podría decir? Podría venir como resultado que una persona se vuelva como más paciente, como que se sienta menos ansiosa, porque está integrando que los procesos en la tercera dimensión llevan secuencia, o como el que en algún caso, algún niño que solo llega a ver su refri llena de frutas y verduras, tal vez no tenga la idea de la secuencia de lo que lleva un proceso, de que esas frutas y verduras lleguen hasta su casa. Hola. Hola, Violet. Hola. Me viene un ejemplo por lo que estoy viviendo que yo creo que también puede valer. Es como, por ejemplo, si tú te enfrentas a un duelo, ¿no?
porque pierdes a alguien o algo así, tú sabes que eso tiene una secuencia y que necesita un proceso. Entonces, tu mente puede decir, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer o ya sé lo que tiene que pasar, pero hasta que no le das espacio a ese tiempo, no vas a llegar a donde tu mente enseguida llega, pero Genial. esa secuencia es el tiempo lineal, que Bueno, es acumulativo, que también es donde vas guardando los archivos, ¿no? sí, yo ahora lo veo, ahora veo que esa Sí, sí, sí. secuencia es también la biología, es decir, es pasarlo por el cuerpo y además secuencia es 82 igual que cuerpo, entonces ahora lo entiendo más. Es decir, que hay procesos que pasas por el cuerpo y que no sabes, digamos, que estás biologizando y que te dan una información, ¿no? Uh-huh. Y que si tu mente le da espacio a ese tiempo que va a seguir la biología, que es el contenedor, como digamos, estructural de esto, la relación entre conciencia y mente es más armónica. Entonces es donde no se pone exigente en esa ansiedad, y lo que dice Violeta me viene perfecto porque, claro, yo me sentía ante la pérdida y preparación y que había visto Hammer y la pérdida de un ser querido no me iba a tomar no lo había vivido en soledad, no era sorpresivo, pero la biología siguió su propio proceso. Y como la mente estaba desconectada de ese propio proceso que iba a seguir la biología, que responde a la 3D, al orbital de la conciencia planeta que habita, eran como esos choques. Entonces se reflejaba en un círculo vicioso donde seguía biologizando, porque tenía que dar un tiempo. Yo podría decir, bueno, yo creo que como en la semana tenía que presentar un examen, estaba en un curso de profesionalización de danza, y dije, sí, perfecto, lo voy a hacer. Y a la semana yo estaba presentando mi examen, y resultaba que una de las personas que iba a ser como el jurado para ese examen había perdido a su madre, y otra recién había perdido a su esposo. Y total, que yo parada ahí y no hubo tal examen porque una de las profesoras pues no fue por eso. Y luego biológicamente tenía como recaídas porque claro, mi mente me decía, no está todo bien y esto está superado, y emocionalmente tal vez no se sentía tanto, pero biológicamente sí había una exigencia, porque si no pasa por 4, si no pasa por esa parte consciente, y esa es otra cosa que también quería comentar, si no pasa por 4, entonces se va a ir de lleno a 1, y la biologización en 1 sí o sí es más intensa, porque al final tenemos una interacción con el ambiente, y al final, ¿qué es lo que predomina? La realidad. ¿Sí, Juaní? Y lo que ha dicho Violeta a mí me parece que es fundamental, que es, no es tan, el tiempo, bueno, dicen que el tiempo cura esos procesos de duelo, pero a mí me parece que lo fundamental es tener ese espacio para poder vivir y hacer el proceso, y conforme vas teniendo el espacio y lo vas vivenciando, entonces vas pasando como a otra etapa. Sí, no había visto que se Y otra cosa, disculpa, y otra cosa importante de eso es, por ejemplo, el ejemplo del duelo, es poder poner palabras a eso que estás viviendo, ¿no? Primero es un proceso de el poder sentir todo eso que estás viviendo, ir pudiéndolo aceptando e integrando. En la medida que lo puedes reconocer, lo vas a ir viviendo esos espacios que son esa secuencia de la que hablamos. Ahora lo voy entendiendo mejor, claro, más claro. Con conciencia y con soledad, en soledad, ¿no? Hablando de lo que dice Ale en el Red 44, que lo he visto hoy. Bueno, hablando de ese 44. Marcia, una ¿sí? pregunta. Dime. ¿Es factible la transferencia biológica? Es decir, que si alguien muy cercano está enfermo, ¿tú también biologices a manera de compensación? Por mi experiencia, yo podría decirte que sí, por mi experiencia, porque me está pasando que cada vez que yo me entero de un caso cercano de COVID, de alguna manera biologizo.
Y eso tiene que ver con la membrana particular de cada uno. Tiene que ver mucho con eso, con la membrana particular, porque también eso que hablábamos de las membranas que deben de tener su filtro y sus válvulas, eso también tiene que ver con el administrador. Tiene que ser administrable, tiene que ser con que a conciencia, ahí viene 4, con la conciencia del administrador poder ver eso, ver que mi biología, yo le puedo dar una apertura grandísima a todo, pero puede ser que mi biología no lo soporte. A veces yo no sé cómo sucede con algunas personas, lo digo como a manera de ejemplo, que pueden tener escucha al mismo tiempo de perspectivas tan distintas, porque puede cargar, puede colapsar la biología porque él no se conecta con la mente, porque no está teniendo un sustento propio, no está conectándose a través de su propia mente. Entonces, a veces cuando se pone abierto a diferentes líneas, por eso a veces no es que podamos tener una mente tan abierta, la biología nos tiene que dar la pauta de cuánto puede asimilar, porque siempre salta. A mí recién esta semana me pasó algo, no pasó ni siquiera por mi 3, pasó directamente hasta mi 1, de que ciertos encuentros con algo que realmente no le da entrada a mi mentalidad, me provoca una biologización intensa. Intensa como que como que una bola al centro de mi cerebro se pusiera intermitente, que me golpea. Entonces, no se trata de que nosotros vamos a modificar nuestras reacciones directamente, sino que puede ser que nosotros tengamos la misma reacción ante la misma realidad y poder habilitar de una manera simbólica, porque el no representa al cuadrante fundante, al cuadrante del observador. Poder decir, no quiero estar aquí. O sea, yo no voy a forzar a mi biología a que siga soportando esta situación, sino que tal vez mi incremento de conciencia sea en no estar a donde no quiero estar y decir no, y me quito de ahí. O sea, no es que mi conciencia escalar me lo va a mostrar que yo próximamente voy a estar muy a gusto y voy a integrar todo eso, sino que mi biología me está diciendo no. O sea, no te va a entrar por ninguna manera y te lo va a seguir reclamando. Entonces, si no lo puedo conscientemente tomar y decidir, la biología me lo va a estar mostrando. Porque lo difícil que es decir el no. Creo que eso lo abrimos en el 707, el no. Entonces no se trata de que nosotros nos vamos a volver así súper comprensivos y que nos vamos a encontrar situaciones que antes nos producían carga y que ahora voy a llegar y ya no me produce carga. No, sí va a seguir produciendo carga porque porto un receptor que está adecuado a una conciencia mayor, evolutiva, más grande de lo que yo puedo comprender. Entonces él me va a estar alejando de aquello que no es resonante conmigo. Con la música yo tengo como yo digo que quizás no tengo ni membrana, porque ni siquiera a veces le estoy poniendo atención y entra la vibración a mi cuerpo. Antes yo solo decía, ay, es que lo que pasa es que yo soy muy profunda y entonces la música llega y me llega hasta el alma. Si a veces no entiendo ni siquiera lo que está diciendo en inglés y llega la música, tal vez no le estoy poniendo atención y la vibración entra por mi cuerpo. Yo sé que ahí hay una membrana que ya es un poquito más administrable, un poquito más, pero cuando no era administrable venía la canción y había una canción que podía yo terminar en el llanto, por ejemplo, la música árabe que me gusta bailarla, podía ser en el llanto y yo, ay, qué profunda que soy, nada, había una conexión con mi biología que desencadenaba esa química por algún archivo que tenía ahí inconsciente, incluso no sé si digamos, algún archivo inconsciente que no sé si me viene por genética,
o sea, de esa transferencia que vamos haciendo de generación en generación. Así como a veces heredamos gustos que no sabemos y también gustos que son adquiridos. A mi mamá, por ejemplo, no le gustaba el color amarillo. Yo le escuché desde pequeña decir que no le gustaba el color amarillo y resulta que yo decía, no, a mí tampoco me gusta el color amarillo. Y resulta que sí me gusta. Que sí me gustaba y mucho. Entonces, hay una cosa que viene adquirida y otra que la traemos y no somos conscientes de eso. Y ese 4-5, antes de pararnos en ese 5-6, ese 45 que se incluye del calendario juliano, aquí me voy a poner un poquito técnica, que es mi propio 4-5, es decir, como un fractal del sistema solar planetario, ir a ver dentro de mí esa propia interferencia 4-5. ¿Por qué ir a ver? Para que mi antena pueda captar con filtros más limpios. Ver mi propio 4-5 para ver qué es lo que está captando mi antena 5-6. ¿Cuánto era que sumaba radar? No recuerdo cuánto sumaba. 44. 4-4. Radar. O sea, la totalidad de todos los diseños. Bueno, la cosa es que este día, 29 de mayo, que sería el circuito que permite el incremento desde el administrador, la fecha desde 1900, que es donde se habla de esta aceleración digital. Relaciono esta aceleración digital porque el ejemplo de Violeta me venía muy bien, o sea, mi mente acelerada en que ya había superado el problema y mi biología no, entonces me causó mucha discordancia en mi recuperación. En conciencia espacio, hoy está cursando 44-3-44. Entonces, 1900, que tiene que ver con esa aceleración digital que no ha podido ser absorbida, está cursando 44-3-4-4. O sea, en ese articulador neurológico, poder hacer esa bisagra de integración de la totalidad de los diseños. En conciencia habitante, estaría en 4-4. Ay, no sé si se los escribo. Si se lo pongo en la pizarrita o vamos a ver si se puede, para que lo tengamos a vista. Ya saben que con esta pizarrita soy un poquito lenta, pero para que esté a vista. Texto. Entonces, desde los espacios recorridos desde el 1 del 1 de 1900 son 4-4, 3-4-4. Todos los espacios. Al día de hoy, que sería circuito de incremento desde el administrador. 4-4-3-4-4. Y de la fecha donde estamos habilitando la quinta dimensión como el aparato 500, o sea, donde a nivel de conciencia solar se llega a 500, sería los días 8, 9, 15. Esto es en conciencia de espacio, o sea, los espacios que habitamos en cada uno de esos días. Entonces, si ven que desde el aparato 500 sería la psique, lo que sería la psique dentro de la mente. Porque eso sucede este día. La psique dentro de la mente puede hacer esa articulación en la neurología de la totalidad de los diseños. En conciencia del habitante estamos en 4-4, 3-4-3. Y respecto
al aparato 500 sería 8914. Pongo esos datos porque me llama la atención que 91, que es psique, está contenida dentro de la mente, si lo leemos desde futuro, y está contenida dentro de la mentalidad, y ahí sí lo estamos viendo en el recorrido del tiempo desde la izquierda, o sea, cómo vamos recorriendo el tiempo. Por eso me pareció muy importante traer estos datos, porque está relacionando donde se da esa aceleración digital y donde empezamos el aparato 500, que abre esa estructura lógica, esa membrana a la quinta dimensión. Entonces ya vieron estos datos. Entonces, volvamos al 45 que se integró del calendario. Entonces, esta línea temporal donde nosotros vamos sumando cada una de las frecuencias, o sea, 353 más 354, llevando la secuencia, retomando por qué en la tercera dimensión llevamos la secuencia, sería como una forma en que nosotros vamos construyendo nuestra mentalidad. Entonces, esos datos que nos dan tienen que ver con el desarrollo de la mentalidad, porque es lo que nosotros ya tenemos como nuestro diseño. ¿Qué sería la mentalidad? Como yo tengo integrado mi diseño para protegerlo, para tenerlo cerrado. Es lo que hablábamos la otra vez, que no puedo estar haciendo diseño y estar en reset. En reset sí, puede llegar un momento en que definitivamente la tendencia sea como de autodestrucción y sí tengo que hacer un reset. Entonces, verlo de manera lineal, la mentalidad está muy relacionada con la linealidad, que la puedo incrementar y la puedo expandir, la puedo reconfigurar, la puedo actualizar considerando esa función antena que me conecta con el tiempo no lineal y poder tener un acceso a mi propia mente para hacer los ajustes. Cerró ahí más o menos la idea de por qué. Una cosa, Marcia, la mentalidad podría ser, o sea, yo lo veo como la parte estable, ¿no? También. La parte estable, la que te permite funcionar en el plano, la que te hace eficiente y por donde tenés la posibilidad de hacer los incrementos. Porque de ahí tomas, o sea, no es, o sea, saber cuándo abrir la mentalidad para que tenga un acceso a la propia mente, y eso tiene que ser con la función antena. A eso quería llegar. La importancia de la función antena particular. De darme cuenta cuál es la lógica que opera en mi campo. De darme cuenta si hay una diferencia con la del otro, si hay una diferencia con la del entorno. Por ejemplo, yo puedo estar aquí viviendo en Nicaragua y puedo decir, la lógica que opera aquí a nivel país puede ser distinta a la mía, pero puedo verlo y puedo yo estar aquí y crear mecanismos para poder convivir y poder relacionarme de una manera armónica con eso. O sea, calladita, sin opinar muchas cosas, porque sí son muy apasionados pues con sus ideologías políticas, muchísimo más que en El Salvador. En El Salvador tal vez no se toman tan a pecho como aquí, porque no ha habido como ese apego a una revolución, a algo que te da motivo y que algún logro, que a veces se ha perdido porque fue la revolución. Entonces, poder interactuar con otra lógica. Y entonces, ¿qué estaría? Ese 3 podría estar articulando entre diferentes diseños. Y vuelvo a lo de la independencia. 501, la actualización del inconsciente biológico depende de 44, de la integración de la totalidad de los diseños. Tal vez no la integración dentro de mi diseño, pero sí como una integración, porque si ven en la frecuencia de conciencia habitante, hoy, mañana estaríamos en 44,344 en conciencia, que sería el 30. O sea, en la conectividad Tierra-Sol del administrador, o sea, el base 30 desde el administrador,
mañana sí estaríamos cursando desde 1944-344, porque primero llega la conciencia espacio y luego la conciencia del habitante. Entonces cerrar el en base 30 gestionado por el administrador desde 1944-344, y que además creo que el eje 258 estaría en 1373, o sea, la oportunidad de que la antena contacte con la estructura espacio-temporal. O sea, que contacte con la estructura espacio-temporal quiere decir que puedo leer con mejores filtros el tiempo que estoy habitando. Y digo habitando porque ahí le doy el carácter también de conciencia espacio. Y la conciencia temporal, el habitante, soy yo la que lo habita. Y que esté desde el aparato 500, disculpa, voy lento porque esto es muy novedoso, entonces no es que lo tenga en mis archivos así registrados, sino que es parte de lo que voy pudiendo bloquear de lo que ayer fui viendo. Otro compañero pues me mandó datos buenísimos. Ver ese, desde el aparato 500, ver ese 91 dentro del 84. Cuando lo que había percibido era que esa línea lo que me estaba dando es cómo se constituyó mi mentalidad a 81 días de cumplir los 13 años, que es donde entramos a la adolescencia, en tiempo lineal. Por eso es que, bueno, en el 707 podemos transitar cuando estemos en la parte de ver el anillo de fuego, podemos ir viendo cada uno así día a día las fechas que nos caen, el 353, el 354, el 355. Entonces, la suma de las 13 frecuencias, ya sabíamos que es 4667. ¿Recuerdan lo del 4667? La suma de las 13 frecuencias. Ya le había sumado yo la número 14, que sería el 366, y da 5033. Ahí es donde me cierra más, que es la estructura lógica de nuestra mentalidad. Y ahí sí creo que ya... Eso es buenísimo. Ese no lo había visto yo. Está muy bien. Y le sumamos la actualización, o sea, si le sumamos una 14ª estación, el 14º elemento, si le sumamos el 366 a esas 13 frecuencias, por eso expliqué primero. El actualizador del aparato. El actualizador del aparato te da 5.033 días. 5.033 días, una estructura lógica de plano neurológico, de 3-3. O sea, que es donde nosotros nos damos cuenta, en el 3-3, por habitar este orbital 3. Bueno, me gustaría, ¿sí? Ay, Natalia está fuera. ¿Sabes una cosa? ¿Me puedes dar la suma de las 13 secuencias? De las 13 es 4667. 4. 4667. Ya, muy amable, gracias. 4667. Si ves ahí es toda la conectividad del plano, del rango abstracto, de 4 a 7. Perfecto. Gracias, Marcia. Entonces, hay lo que sea, dudas, preguntas hasta aquí o de lo que se ha venido desarrollando. ¿Sí, Marina? Gracias, Marce. ¿Nos podrías abrir un poquito incremento? ¿Qué es realmente un incremento? ¿Es abrir la conciencia, un nuevo conocimiento o algo que tengo que aceptar? ¿O todo junto? Mira, bueno, incremento es algo que viene a dar un plus a algo que ya está dado, pero no es que yo voy a venir y voy a pasar creando incrementos como sin conciencia, digamos, sino que cuando yo llego a un punto límite, ahí me doy cuenta que necesito como generar ese incremento. Un proceso que esté funcionando perfectamente en sincronía, yo no lo voy a tocar. Pero cuando llega como a un punto límite en que empieza como a tirar falla, entonces
detecto la falta y la falta me da la oportunidad de incremento. Por eso es que nosotros siempre vamos a sentir que algo nos falta, porque es una constante de nuestra vida, generar esos incrementos para que haya una expansión de una conciencia que está autoexplorándose, de un universo que se conoce a sí mismo a través de sus diferentes puntos fractales. Entonces generar es como que, porque fíjate, si lo ves, al 9 se le ha llamado incremento y se le ha llamado propósito. Entonces, esto que abrió, ¿quién fue? Que el futuro, fue Estíbaliz, creo que fue, que vio lo de que el futuro va atrás, el día ese. Esto sería como hablando de una proyección de que vas a hacer algo con sentido, que vas a ir a transitar o a ejecutar algo con un sentido, con una meta. Por eso es que el propósito el futuro va atrás, porque lo estoy viendo antes a lo que voy, como el ejemplo de si voy a ponerle un sistema de riego aquí en casa, lo que yo tengo proyectado es porque ya tengo proyectado una meta, que es lo que voy a hacer. Entonces, eso me permite o como organizarlo, diseñarlo de acorde a lo que yo tengo proyectado hacia futuro. Entonces, ¿a dónde estaría el incremento? Porque ya no me da abasto tal vez estar solo con la manguera, mucho tiempo, no se recupera el jardín, entonces tengo que hacer un incremento porque llegué a un borde y ahí viene a gestionarse el incremento. Y ¿dónde se da el incremento? En la interacción con el otro, en la interacción con el ambiente. Porque nosotros vamos a un contexto, y cuando ese contexto me sobrepasa a lo que yo tengo solo cerrado en mi creación, en esa interacción se produce. Habría que diferenciar o tener a vista que es una interacción de transferencia de potenciales, aquellos que yo vengo a dar de manera particular y lo que la interacción con el contexto me da a mí también como una expansión de conciencia. Porque también cada expansión de conciencia particular impacta al resto y es un incremento de conciencia global. Porque estamos conectados con la estructura, seamos conscientes de ellos o no seamos conscientes de ellos. Por eso es que la antena con sus filtros limpios, tanto como capta, va a emitir y también puede estar emitiendo de una manera distorsionada y el mensaje que esté mandando a la interacción con el ambiente sea una mala señal. Entonces, ¿qué se va a dar como resultado? Sucesos que no van a ser como agradables, accidentes o incluso algún evento climatológico no esperado o que no sea como que sea autodestructivo, porque hay una interacción entre conciencia, porque se nutre a sí misma a través de cada uno de nosotros. ¿Te quedó más claro el incremento? Es un aporte que nosotros traemos particular y también que nosotros nos nutrimos. Yo lo podría ampliar un poco más con los números, porque es que los números lo dicen todo. O sea, el límite es 6-9, o sea, es como la posibilidad particular vista desde lo global, o desde lo impersonal. Desde afuera del sistema y desde adentro del sistema también. Y eso te lo permite ver, el límite es el que te permite darle la vuelta a eso, como una paradoja, que también es 69, y ahí hacer el aporte global a través de tu posibilidad particular, a través de tu 6, convertirlo en 9. Y me parece que alcance también está relacionado con este incremento. Y dice 6-9 también. Ya como va a haber, si tuviéramos incrementos planeados, como tu sistema de riego, incrementos que te trae la realidad de un día al otro, ¿no? Y tienes,
por ejemplo, un terremoto donde todo mundo reacciona de diferente forma en un edificio. Hay la persona que se pone a gritar y que la tienes que jalar, la tienes que sacudir para que reaccione también. Hay el que sale corriendo y se olvida de todo el mundo. Y ver todas esas reacciones te incrementa tu conciencia también, por decirlo, no sé, como que de eventos globales, de eventos con otras personas, viene un incremento que tú no estabas buscando, que tú no estabas planeando. Entonces el incremento puede como ser tanto algo que yo estoy buscando para crecer, para tener un poco más de comodidad, como un incremento que me trae la realidad y que también tengo que estar preparada para aceptarlo. Okay. Eso que decís, como buscando para crecer, ves que hay algo que te dice que hay más. O sea, esa parte de falta, creo que mientras vivamos va, o sea, eso es un motor de vida, sentir como esa falta, porque nos pone metas, nos hace que proyectemos. Entonces, a veces el diseño de la vida puede ser como tan corto, que a veces dicen, bueno, ya se fueron mis hijos, ya tuve los nietos y ahora ¿qué sigue? Porque hay ciertos diseños que solo los tomamos, que no son propios. Entonces, ya solo eso de modificar patrones de conducta establecidos, ya estás incrementando. O sea, el que viene y, bueno, entonces no, me pongo a sacar otra carrera y quiero explorar otra cosa. Por eso es que hay que tomar muy en cuenta esos quieros a los que no les hacemos caso. Ya una vez hablamos de los quiero, ¿te acuerdas, Juani? Esos quieros internos porque nos dan una guía. Y creo que vimos la palabra quiero porque tiene y tiene la lógica. Entonces tiene como el propósito lógico. Tendríamos como que abrir esa palabra, pero el punto es, esos quiero también me orientan. O sea, no es que yo los dejo fuera, sino que me orientan también qué es lo que me mueve. Porque quiero suma 89. Incremento. Y debo. O sea, sí, es el incremento ahí, 89. En quiero y debo, ¿no? Quiero. Bueno, es que fíjate que sería bueno, vamos a ver el debo porque ese como que produce mucha carga. Yo me llegué a quedar sin quieros fue en una instancia no me gustó. O sea, empecé a anular porque yo quería mucho, ok, suelta, deja. Entonces llegué a quedarme sin quieros y bueno, o sea, vas perdiendo las ganas de vivir. Exacto. Es como incluso hasta el quiero un par de zapatos, hasta eso lo podemos ir incluyendo, porque a veces ese es el único quiero que te hace sentir viva, pero es válido. Es válido. Oye, la frase los quiero internos da 291. 291. Bueno, mira, lleva 29. Lleva 29. Espera, que lo estoy mirando acá. Sí, el 29 que nos pone con esos circuitos para el incremento. Lo que a mí, esa cosa que dijiste de las antenas tienen que tener filtros, ¿cierto? ¿O sería las membranas? O sea, la membrana debe tener esos filtros y esas válvulas. Esas válvulas, sí. Ya. Y darnos cuenta que hay una membrana. Porque por configuraciones, no sé, de nacimiento, si ves, hay unas personas que son como más abiertas así, que lo traen de nacimiento, y otras que son como más cerradas. Entonces hay una que le duele, a mí que me dolía hasta matar una hormiga, y yo tengo que matar un montón de hormigas porque me inundaron la casa. Sí. Hay hormigas por todos lados. O sea, permití eso. Por eso es que también activar ese no es parte de el no que nosotros nos atrevemos a decir de una situación, tiene que ver también con ese observador
que es el administrador de los otros 3 cuadrantes. El que observa, lo observa. Es la contraparte del incremento, o sea, es como decir sí, que además sí suma 29, y es como sí a algunas cosas porque necesito membrana para interactuar, pero también necesito decir no a veces y dejar cosas fuera. Sí, porque a veces cuando uno está como en estas líneas de expansión de conciencia, piensa que uno se va a volver abierto a todo. Abierto a todo y muy armónico y que no nada te va a molestar. No, nos van a seguir molestando las mismas cosas, solo que vamos a saber qué es lo que nos está pasando y vamos a poder administrar aquellos patrones con los que sí me quiero quedar y con los que no. Pero es como de a poquito, pero tampoco tan de a poquito que no pase nunca nada y que siga de a poco y que siga de a poco desde hace 8 años y que no cambie nada.